La radio que enamora. Y como lo prometimos, tenemos a nuestro segundo y ya último entrevistado del programa, el señor Erico Valadares, que es director de La Batalla Cultural y de la revista Hegemonía, un amigo de la casa. Muy buenos días, Erico, muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor Alonso, amiga, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, muy contentos de poder charlar con vos, que hace tanto que no charlábamos y con tantas cosas, con tantos temas. Es verdad. Acá estamos, al pie del cañón por ustedes. Sí, nosotros, siempre lo seguimos con la revista Hegemonía, que la verdad que la estuve leyendo y un montón de cuestiones para analizar en cuanto a lo internacional. Vamos a hablar también de la política local, ¿no? Pero tengo varios temas acá para consultarte a nivel internacional. Por un lado, el tema de las elecciones de Francia, ¿no? Sí. Esto que se habla del giro a la derecha, que si bien, termina ganando Macron, pero la cantidad de jóvenes que se ven interpelados por Le Pen o por estas opciones que, siempre hablan de extrema derecha, ¿no? Y eso. ¿Qué análisis puedes hacer de eso? No, primero que el giro a la derecha aventado, que sería en caso de que hubiera ganado las elecciones Marine Le Pen. Eso, claro, ¿no? Claro. Se mentaba que en caso de que ganara Marine Le Pen, habría un giro a la derecha. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, para los que dicen eso, ¿no? Si vamos a hablar en términos de izquierda y derecha, es preguntarnos si Emmanuel Macron es de izquierda, ¿no? Porque ya ahí tenemos un problema importante. Es decir, Macron es un ex empleado de la banca Rothschild, ¿sí?, que reprime salvajemente a su pueblo. La gente suele olvidar, pero los chalecos amarillos, el fenómeno de los chalecos amarillos, eran los trabajadores de Francia movilizados en las calles contra el ajuste, que fueron salvajemente reprimidos por la policía de Macron. Macron reprimió a los trabajadores en Francia. Y no solo eso, Macron es un ariete en Europa de la OTAN, es decir, de los Estados Unidos. Claro. Así que en mis categorías, en las mías, yo que nací en el siglo XX, yo nací en el último año de los baby boomers, allá por el año 79, es decir, que yo comprendo bien lo que es izquierda y derecha, aunque no creo en esos términos, pero sí comprendo muy bien. Macron no es de izquierda, Macron es de extrema derecha. Ahora, está instalada la idea de que el nacionalismo es la extrema derecha. Yo no lo veo así. Solo veo el nacionalismo como una tercera posición, ¿sí?, que no es de izquierda ni de derecha, y es lo más parecido al peronismo que uno puede encontrar en Francia, que de hecho abreva en la tradición del general Charles de Gaulle, ¿no? Del degaullismo francés, que Perón dijo que era uno de los suyos. Así que no sé si decir que hay un error en la manera de expresar, porque no existen errores. Todo esto está digitado, ¿no? Esto es una manipulación mediática. Bueno, infelizmente o desgraciadamente, Le Pen no pudo ganar, pero yo la veo bien parada para el 2027, porque todavía es joven, tiene un proyecto de país muy interesante, sí, y a mi modo de entender va a ganar el 2027. A mí lo que me llama la atención, si uno segmenta el voto por edad, y a Macron lo votaron en su gran mayoría personas de más de 60 años, y a Le Pen personas de entre 20, 30, o sea, los votantes más jóvenes se ven atraídos. Y también lo comparo con la situación argentina, si bien son figuras totalmente distintas para mí, pero uno dice, a ver, se habla de un giro a la derecha de la juventud que vota, no sé, que se ve interpelada por Milei, por Outsider. No, es más bien un giro conservador. Vamos a ponerlo bien ahora. Un giro conservador. Ahora lo conservador, ese análisis de la segmentación por edad de los votantes en Francia lo publicamos en La Batalla, usted seguramente lo vio. Sí, es más que lo saqué de ahí. Claro, yo los uso como fuente. Sí. La forma como usted lo describió es correcta. O sea, los jóvenes de 18 a 40 años en su mayoría votan a Le Pen, y los entre los 40, los de mediana edad están empatados, y después los muy grandes de 60 y mucho más, porque Francia es una sociedad muy envejecida, sí, ¿no?
o sea, de bienestar donde los viejos viven mucho tiempo, eso sí votan a Macron. Ahora, decíamos, antes de esto, estamos yendo por el lado del giro conservador. Giro conservador, sí. Claro. El fenómeno Milei acá. Claro, un giro conservador, pero esto se puede explicar de la siguiente forma, siendo breve, porque hay que escribir un artículo completo sobre este fenómeno, que es el fenómeno del péndulo, que la sociedad es más conservadora en un momento y en otro momento es más, vamos a poner entre comillas, liberal en un sentido de libertad. Ahora el péndulo está girando, está inclinándose para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que es el progresismo en los últimos 10, 15 años, en todo el mundo, se ha pasado de rosca de una manera monumental. O sea, para pasar de discutir cosas lógicas, que uno puede decir que son lógicas, como los derechos elementales de las mujeres, la no violencia contra la mujer, el casamiento civil de los homosexuales, cosas que la sociedad estaba dispuesta a discutir, y la discutió sin grieta, a empezar a discutir cosas como hay 118, 112 géneros, delirios, ¿no?, ideológicos que son pasarse de rosca, es decir, irse mucho. Sí, que alejan más. Claro, y alejan el sentido común, porque el sentido común se siente, como voy a decir, avasallado por esto, por esta aluvión de nuevas ideas, vamos a decir así, que no tienen nada que ver con la lógica y con el sentido común. Entonces, la tendencia es que los más chicos, los más jóvenes, leyendo esto desde que son muy chiquitos, cuando se forman para empezar a opinar en la política, ya se forman en una opinión opuesta a pasarse de rosca. Es decir, no es que los jóvenes sean conservadores, porque pasa que ser progresista es una cosa tan pasada de rosca y da tanta vergüenza ajena, porque recuerde, los jóvenes le tienen mucho miedo al ridículo, porque están permanentemente siendo juzgados por sus pares. Esa es la juventud. Un joven no quiere no pertenecer al sentido común, porque si es muy distinto, los pares lo juzgan y lo aíslan. Eso no pasa entre los mucho más grandes, la gente que está jubilada, no le interesa, claro, ya tiene experiencia de vida. Pero los jóvenes, al ver que ellos tienen una expresión para esto de la vergüenza ajena, ¿no?, que lo usan en Twitter, no recuerdo, pero ellos tienen un nombre para eso. Cringe. Eso, ahí está, cringe, muchas gracias. Acá hay un compañero que tiene 22 años y conoce más que nosotros. Él me va a entender perfectamente, o sea, ya hoy ser progresista es cringe, porque ya empiezan a hablar de cosas muy delirantes que los jóvenes dicen, bueno, yo no me puedo subir a esto porque se me van a reír en la cara. Y naturalmente empiezan a escuchar la otra campana. Y al escuchar la otra campana encuentran allí una opción política. Eso es como se va formando el fenómeno de Le Pen, el fenómeno de Milei, también el fenómeno de Orbán en Hungría. Bolsonaro, que, ojo con Bolsonaro, porque Bolsonaro estaba 20 puntos atrás al empezar las mediciones, ahora está apenas 5 o 6 puntos, va a empezar a abrir la caja en Brasil. Cuidado, no es tan fácil sacar a un presidente, desplazar a un presidente en búsqueda de una elección. Recuerden, les pido perdón. No, por favor. Recuerden que para sacar a Macri, acá Macri la chocó entera y dejó una deuda monumental. Sí. Y era un payaso. Esas tres cosas juntas, para sacarlo, fue necesario hacer una alianza contra natura para sacarlo, porque si no, no lo sacaban. Bolsonaro no tomó deuda, no hizo, no la chocó. Es un payaso, en la vista de muchos, pero no la chocó ni tomó deuda. ¿Será fácil sacarlo de ahí? A mí me parece que es muy difícil. Pero bueno, esto explica muy por encima el tema del fenómeno del giro conservador. Tenemos que dejar de decir giro a la derecha, giro a la izquierda, es un giro conservador o un giro progresista. Más allá de...
Sí, pienso, ¿no? Más allá de lo ideológico, ¿no? Decir, bueno, hay un alejamiento del progresismo por los valores, por esto que por ahí plantean cosas que son totalmente alejadas al sentido común. Pero a la vez también hay una cuestión de también de condiciones de económicas, ¿no? De condiciones reales, porque vos decís, pero a ver, esta gente me está hablando de libertad, de derechos, de expansión de derechos, no sé, de que me puedo cambiar el DNI, pero a la vez, no sé, voy a buscar trabajo y no consigo trabajo. Lo que consigo es totalmente precarizado, entonces eso también para mí influye, ¿no? El tema del bienestar material. Sí, bueno, todo, muy lindos los discursos, pero en sí no me estás, esto no es un proyecto que a mí me incluye. Sí, eso explica la realidad acá, ¿no? Porque en otros países donde la pancita está llena, no es una preocupación. Explican Milei acá. Milei acá viene a decir, bueno, porque Milei es un economista, no olvidemos esto. No es un militar como Bolsonaro, es un economista. Sí, sí. Y tiene un discurso económico, un plan económico. De hecho, es el único candidato o precandidato de los que hay en la pugna que estamos viendo por ahora que tiene un plan económico. Además, no tiene ningún plan económico. Juntos por el Cambio no tiene un plan económico. Y frente a todo, mucho menos, ¿no? Porque hace 2 años y medio de gobierno y no presentó ninguno. El único que tiene un plan económico que puede ser criticable, puede ser, uno puede gustar o no, malo, bueno, según el punto de vista de cada uno, porque eso, las opiniones son libres, pero el hecho es sagrado, y el hecho es que el señor Javier Milei tiene un plan económico, lo demás no. Entonces, frente a la debacle económica, eso ya no estamos hablando de los chicos, ya estamos hablando de cómo Milei va a captar votos en los sectores que pagan las cuentas en casa, ¿sí? Que son los que ya tienen familia, los que ya no viven con los padres, los que tienen responsabilidad, los que no llegan a fin de mes, los trabajadores. Milei va a captar muchísimos votos entre los trabajadores por la sencilla razón de que Milei, diciendo la verdad o no, no importa, yo no digo que sea lo que él dice sea correcto o no, tampoco digo lo contrario. Yo solo analizo que frente a esa gente que está agobiada por la inflación, por la debacle económica de un modo general, la devaluación de la moneda, de los salarios, etcétera, 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 frente a eso, Milei presenta una respuesta. Y ningún otro lo hace. O sea, el Frente de Todos sigue hablando de control de precios, ¿correcto? Y el Juntos por el Cambio sigue diciendo que control de precios no sirve. Y eso es todo. El único que dice un plan económico propositivo es Milei. Entonces va a robar votos entre los trabajadores, porque esta es la misma historia de los años 1990. Es así como llegó Menem y así como gobernó Menem. Sí, además que, bueno, también tiene una que tiene una banca atrás, no es un líder que surge solo tampoco. Y a la vez esto, no, por ahí... Evidentemente. Por ahí también el Frente de Todos se piensa, bueno, pero en realidad es una pelea de la derecha, a nosotros no nos va a sacar. Pero tenemos que pensar que no todo el mundo vota en función de una afinidad ideológica. Yo puedo decir, no, yo la verdad nunca votaría a Milei, pero hay gente que no, hay gente que te puede votar... De nuevo cometen el error de hablar de derecha. ¿Qué son? ¿El Frente de Todos en la izquierda? ¿Es de izquierda Alberto Fernández? ¿Massa y de izquierda? ¿De qué estamos hablando acá? La derecha. Yo lo escucho al señor Silvestre en C5N de vez en cuando. La derecha. Pablo Dugan, sí. La derecha. Pero Pablo Dugan y Silvestre son de izquierda. ¿En qué mundo? ¿Se entiende? Ahí cae el error. No, es que el pueblo, decía Dugin, Alexander Dugin, el filósofo de Rusia, de Putin, decía, el pueblo no entiende lo que es izquierda y derecha. El pueblo no entiende eso. El pueblo lo que tiene es afinidad con unos en un momento y los vota porque siente que lo va a representar. Izquierda y derecha son categorías que existen a la cabeza de los universitarios, de la militancia universitaria de la UBA. No existe en la cabeza del pueblo. El pueblo no piensa en izquierda y derecha. Entonces, no, Javier Milei le roba votos a la derecha. No, Javier Milei va a tener los votos de todos los trabajadores que se la están pasando mal y que esperan que alguien le presente un plan económico. No la ven como derecha, lo ven como el único candidato que presenta un plan económico y ahí tienen la verdad. Ese es el hecho. Como vos decís,
vos decís esto de nos estamos comiendo la curva de nuevo, o sea, porque uno realmente advierte esto al contrario, para decir, bueno, a ver, dentro del peronismo busquemos una alternativa porque no nos confiemos, porque bueno, hay cosas... Lo putean a uno. Sí, lo putean, sí, si uno dice sí. eso, lo putean, no se puede decir. El gran problema que tenemos los que estamos trabajando con gente ideologizada es que no se puede en ningún momento cuestionar la fe ideológica. Ese es un problema, la política. No pasa solo en nuestro espacio, pasa en el espacio del otro, también va a pasar en el espacio de Milei, no pasa todavía porque están de acuerdo en todo en este momento, todavía no llegaron las contradicciones. Pero bueno, en nuestro espacio, uno cuestionar la fe ideológica y decir, gente, me parece que como nosotros hablamos y como nosotros actuamos, está mal y nos va a llevar a la derrota. Y lo atacan los mismos. Pero esto es la metáfora del cristianismo. Es tan viejo como la humanidad. ¿Por qué lo crucifican a Cristo? Porque es un profeta. Porque él decía, miren, esto está mal, esto está bien, hay que hacer justicia. Y lo crucifican por eso, porque había una fe ideológica entre la gente del momento que no aceptaba esa autocrítica. Y que después es tarde, y después nos lamentamos, si nos fue mal, pero a ver si nosotros esto... Pero eso, en la historia de la humanidad, doctora, siempre es tarde. Si no somos capaces de ver el problema de antemano. No, eso es una cosa nuestra. Aparte cuando, por ejemplo, el otro día hablamos todo el tema judicial, ¿no? De explicar, y porque muchos de los festejaban, ¿no? La jugada maestra de Cristina y movió las piezas y el gambito de dama y todo eso, decíamos, sí, está bien, bueno, es un festejo para la tropa propia, pero anda a preguntarle al trabajador, a cualquier persona, si eso le cambian algo, le modifican algo, y la verdad que nada, y realmente no es que uno no quiere que se festeje, bueno, si decirle festejar y estás con él, está bien, no digo ni que la estrategia, para mí esto fue una buena estrategia, pero en sí no cambia falta sentido común, es decir, bueno, vamos a pensar un poco con el sentido común. No solo no cambia nada, sino que va generando desgaste y enojo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si yo veo que está todo mal y el país está prendido fuego económicamente y veo que mi referente o el que gobierna está preocupado por una rosca judicial, claro, yo tiendo a enojarme, aún sin razón, porque entiendo que el problema de la Argentina se va a destrabar en lo judicial. A mí me parece que es así. Parece que es un problema judicial de la Argentina, más bien. Es la justicia la que traba todo. Y hay que trabajar sobre eso. Entiendo eso. Sí. Yo entiendo. Sí. Pero el de a pie no lo entiende. No lo entiende. Él ve como una rosca, una lucha de superestructura. Mientras que la estructura está toda podrida y nadie hace nada. O sea, él lo ven así, alguien hace algo, pero la percepción del de a pie, del que está abajo, y que tiene sentido común, y que consume los medios de comunicación, nadie hace nada. Y aparece un profeta, ahora sí, un profeta en el desierto, un Javier Milei, que parece que no tiene nada, ¿no? Porque él aparece como independiente. El partido tiene. No es justicialista, no es radical. Y entonces, frente al ojo del que observa, dice, bueno, este es el Salvador, el Mesías. Como Bolsonaro, que se como es Mesías de segundo nombre, ¿no? Sí. Jair Mesías Bolsonaro, ¿sí? Eso que no. Erico, te quiero hacer una consulta. Mi nombre es Matías Gonzalo, te saludo. Mi consulta va por el lado principal de que tengo 22 años y me ha pasado de que los dos últimos gobiernos, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, son los únicos que he vivido activamente hablando de lo político. Por ende, quizás cuando me hablan de las conquistas de los gobiernos de Néstor Kirchner o de Cristina, no los viví de una manera activa. Si bien tengo recuerdos normales, pero no los viví de una manera activa políticamente. Por ende, considero que los dos principales bastiones, los dos partidos más fuertes de la Argentina, han tenido gobiernos por lo menos desastrosos o con muchas cosas para llamarles la atención. Entonces, considero que una gran parte de gente que tiene mi edad le pasa lo mismo. Y cuando llega a estas elecciones del 2023 y tiene esta nueva ramificación de A o B, considera que tanto A como B hicieron las cosas mal, entonces empieza a buscar estas nuevas variantes. Y también considero que hay un gran déficit comunicacional
el gobierno no le ha sabido llegar a los chicos de 20 años, de 22 años comunicacionalmente, porque sinceramente conozco muy poca gente de mi edad que ve la tele, que escucha la radio y mucho menos que lee el diario. Sí, me parece que su análisis, Matías, es la representación de la opinión de los que realmente, de su generación, que serían los centennials, vamos a decir así, sí, ¿no? Sí, entro dentro del grupo claro, centennials. Claro, nació en el año 2000 usted, ¿no? En 99, justo en los últimos días del 99. En el año 2000, usted es un centennial, usted sí. representa la opinión de los centennials, es decir, la última generación, la presente. Exactamente exactamente así es como ellos ven. ¿Por qué? Porque no tienen recuerdo del kirchnerismo, del primero y el segundo kirchnerismo, no lo pueden tener porque eran muy chicos. Muy chicos. Y lo único que le conocen, tanto al Junto por el Cambio como al actual Frente de Todo, es decir, el goleaje del peronismo, lo único que le conocen estos dos son fracasos. Sí. Esto es así. Esto es así. Entonces, ¿cuál es la actitud lógica de un centennial? Votar a la tercera opción. Es lógico, esto va a pasar y no hay forma de que no pase, porque sería muy extraño que un centennial que no haya tenido la experiencia de un triunfo de esta fuerza que se están presentando ahora de nuevo, la vuelva a acompañar. Sería muy extraño. ¿Por qué lo haría? Ahora, por otra parte, lo segundo que usted dijo, el tema de que el gobierno no ha sabido comunicarle a los jóvenes, hay dos partes, hay dos cosas para decir acá. Primero, que no tiene gestión, no tiene qué comunicar. ¿Sí? No es un problema de comunicación, sino un problema de gestión. No hay que comunicar. Sí, pero pensaba en lo que pasó con Santi Maratea, cuando fueron los incendios en Corrientes, que le llegaba mucho más lo que hacía un influencer que lo que hacía el Estado. Claro. Se le escapó la tortuga al gobierno ahí. Sí. Se le escapó la tortuga. Pero más allá de eso, fíjese qué cosa es la comunicación que hace el gobierno para los jóvenes. Lo que estos viejos del gobierno piensan que los jóvenes quieren. Que es ideología de género, feminismo, aborto, lenguaje inclusivo. Ellos piensan que ustedes comen eso. Sí. ¿Se entiende? Entonces eso le dan. Pero ¿qué pasa? Solo una parte de los jóvenes consume eso. La gran mayoría de los jóvenes no es de clase media universitaria de la UBA. La gran mayoría de los jóvenes es trabajadora de los barrios. Y en realidad lo que quiere un joven de 22 años hoy, ¿sí?, por lo general, es tener un trabajo para ayudar un poco en casa, sí, ayudar en casa, y tener unos mangos para salir el fin de semana. Como siempre. Porque yo cuando tenía 20 años quería eso. Sí. Sí. Es lógico, esto es natural, es la propia humanidad. ¿Cuál es el joven que no quiere dar una mano en casa? Cuando es un joven responsable, evidentemente que el 95-97% de los jóvenes son responsables, aman a su familia, la cuidan, quieren mejorar la familia, son muy familiares. El 97% de los jóvenes argentinos son así. Sí. Y el 99% de los jóvenes argentinos quieren tener un manguito para salir el fin de semana. Sí, para salir, sí, a los libros, para tener novia, sí, tener novia, para conocer una chica o una chica conocer un chico, para poder tener relaciones sociales con los amigos, ir a un boliche, como todo joven, no hay ningún error en esto. Ahora, resulta que eso no está garantizado. No puede tener un buen trabajo para ayudar en casa, no le alcanza para nada, y tampoco puede a su gusto. Entonces, ¿cuál es el discurso ideológico que le puedo hacer a un joven así? Ninguno. Estoy en error. Porque quiero, como soy deconstruido, con la deconstrucción lo tengo todo garantizado. No perdieron. Se les escapó la tortuga. Sí, yo cuando escucho... Porque viene Milei atrás y se lo mierda. Cuando yo escucho, como decís vos, a Dugan o a Silvestre, ¿no?, o el mismo Víctor Hugo, no, porque la extrema derecha y asustando, es como pareciera que no digo que no sea en parte cierto, porque yo creo que también las ideas de Milei a dónde van, a la desregulación del mercado de trabajo, ellos quieren criminalizar la protesta social, no creen en los sindicatos, no creen en el derecho del trabajo, o sea, uno sabe que para dónde va a ir la respuesta, ¿no?, porque uno conoce, pero también que la respuesta también del otro lado sea solamente asustar que son el cuco, me parece que no. Es patético, doctora, estos comunicadores mercenarios del oficialismo son patéticos, tan patéticos como los comunicadores mercenarios del oficialismo anterior, que ahora son opositores.
Todos más técnicos. Ellos trabajan como trabajaron los del oficialismo anterior, igual. Usted se va a acordar. En la lógica del marido golpeador. En la lógica del marido golpeador, o sea, no te me vayas de acá porque te va a ir mal, ¿eh? Era aprender, iba a volver el kirchnerismo y prendías los CTN y era todo el día con la causa de los cuadernos y la corrupción. Mira que el otro es peor, ¿eh? Yo te cago a palos, te mato de hambre, pero el otro es peor. Es la misma lógica. Hay gente que compra, evidentemente hay un núcleo de la sociedad argentina que entra como un caballo en esta, el que es miedo. Hay gente que yo la veo comentando y dice, ay no, pero es mejor aceptar todo esto que vuelva Macri, porque es lo mismo que decir, mira, es lo mismo que decir, hay que seguir apoyando a Alberto Fernández, porque si no viene Macri y hace lo que está haciendo Alberto Fernández. ¿Se entiende el chiste? Sí. Es decir, ¿cuál es la diferencia hoy de que venga Macri para hacer todo esto que está haciendo Alberto Fernández? El hombre. Pero no, ellos le tienen miedo más a Macri. Es una cosa infantil, le tengo miedo a ese cuco. Sí, es como un cuco, el cuco. Claro, viene el cuco, viene el cuco. Y resulta que vos ya estás con el cuco, pero tienes un nombre. No. Hola, me parece que... Se cortó. No, acá está. ¿Verdad? Parecía que se había cortado. Erico, te cambio de tema, pero no es cambiar de tema, también tiene que ver con esto también. El otro día también leía en La Batalla Cultural acerca de... Para ver si realmente hay una diferencia, si esto también tiene que ver con si hay realmente una diferencia dentro del gobierno, pero, por ejemplo, esto que se reunió Cristina... nos mostraban también como un logro, como algo positivo con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Qué mensaje tiene esto? ¿Es solamente una foto? ¿Es una cuestión de... ¿Hay realmente una cuestión de hegemonía en el sentido de Estados Unidos reafirmando su hegemonía en América Latina? ¿Qué tiene que ver con esto lo de Rusia? Sí, así es. Son muchas cosas. No, es así. Es así. Primero que no es solamente una foto, nunca es una foto, ¿no? Una foto aparece porque hubo una reunión. O sea, ni nadie se junta para una foto, sino hay un contenido. Es una política así. Y no es la primera vez que Cristina se junta con el embajador Stanley. Es la segunda vez en 15 días. Esta vez, la segunda, Stanley trajo a la milica a la milica del Comando Sur. La virreina, vamos a decir así de una forma, ¿se entiende? Acá es la virreina, ella representa el imperio y la colonia, que somos nosotros. Ahora, usted lo habrá leído, sabe muy bien lo que voy a responder yo y lo voy a hacer, puede ser la explicación brevemente, que es la cuestión del continuum territorial. Resulta que nosotros estamos en América, de la misma forma como Ucrania está en si usted lo quiere decir, Europa, pero yo lo llamo Eurasia. Eurasia, ¿sí? Porque es un solo continente, Eurasia. Europa en todo caso es una península de Asia, vamos a decir así. Usted mira bien el mapa, mejor que el mapa, el globo terráqueo, porque en el globo tendrá usted las dimensiones de lo pequeña que es Europa comparado con el resto del continente, que es prácticamente el 20% o menos de lo que es el resto del continente al que Europa está conectada. Entonces Ucrania está en Eurasia y nosotros estamos en América. Y nosotros al estar en América tenemos los yanquis están para nosotros como los rusos están para los ucranianos. Son continuum territorial, son el poder territorial del territorio al que uno pertenece. O sea, el poder en el territorio al que nosotros pertenecemos está en Washington, ¿sí? Y el poder del territorio al que pertenece Ucrania está en Moscú. No solo Ucrania, Alemania, claro. Francia. Todos estos están de alguna forma atados al poder de Moscú, ¿sí? Ahora volviendo a lo nuestro, ¿por qué? Porque Rusia avanza contra las posiciones de la OTAN, que es una avanzada del enemigo sobre su continuum, para deshacerlo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Los Estados Unidos, al ver que lo corren de Europa, los rusos, de Eurasia, los rusos, y lo corren de África, los chinos, porque esto ya viene pasando hace 20 años y 30 también, sí. China se está adueñando de África,
con inversiones, con infraestructuras, se lo van metiendo en el bolsillo los africanos, tienen muchos recursos, los chinos quieren eso. Los Estados Unidos se van quedando sin colonias. Ahora fíjense la locura que es esto, un país colonial que se va quedando sin colonias. No es ninguna locura, es histórico. En el siglo XVI, en el siglo XVII se disputaban colonias entre ellos. España las perdió, Portugal las perdió, Holanda las perdió, fueron quedando reducidas a potencias regionales esos países. Después países normales. Bueno, Estados Unidos están quitando colonias y se está quedando sin colonias. Ahora, ellos tienen una cosa que se llama la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? Es América para los americanos. Dicen ellos, el continente americano es para los americanos. Los americanos son ellos. ¿Se entiende? Entonces, desde Alaska a la Patagonia, para ellos, es ellos. ¿Qué pasa? Cuando están muy interesados en otras regiones del mundo, tipo Asia, tipo África, acá aflojan un poco. Porque no tienen la capacidad para cuidar todo o presionar en todos lados. No la hay, no existe eso. Ningún país del mundo puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. Militarmente hablando, claro, no se puede. Aflojan un poco. Y por acá, viste, uno no percibe tanto la bota. Ahora, cuando a ellos lo corren de allá y lo corren del otro lado, acá van a empezar a presionar más fuerte. Se van a concentrar en defender las últimas colonias que le quedan, que son tremendas, ¿no? Es toda América, es mucha colonia. Y es justamente en el marco de eso que aparece este embajador, cambian el embajador, mandan a este muchacho que es muy carismático. Stanley es muy carismático, es un tipo que es capaz de ir a Córdoba, es un demagogo, ¿no? Sí, sí, sí. Un demagogo y un populista, evidentemente. Lo mandan a Córdoba a tomar Fernet, ¿me entiendes? El embajador yanqui va a Córdoba a tomar Fernet, porque quiere pegar buena onda con la gente de acá. Es un virrey, claro. Es un virrey. Y después mandan a la virreina, que es la jefa del Comando Sur, con un mensaje ya no demagogo, pero un mensaje de género, de ideología de género, de mujer. Bueno, entonces celebremos el hecho de que haya una mujer como general del Comando Sur. Miren ustedes qué avance. Claro, pues nadie se pregunta, ¿para qué mierda tenemos un Comando Sur? A ver, ¿se entiende? Hay una mujer como jefa del Comando Sur. Sí, pero maestro, ¿para qué es el Comando Sur? Nadie se pregunta esto. Están todos festejando, Cristina Fernández incluso, claro, que es una mujer. Y a mí qué me importa que sea una mujer o un hombre o un alien. Es un Comando Sur. Es una fuerza militar destinada a presionar militarmente a las colonias del sur de América. Entonces, Cristina corrió el debate por ese lado, puso el feminismo. Cristina está usando mucho el feminismo, la ideología de género y todo para tapar los baches. Esto está pasando. Y bueno, y parte de la militancia va atrás. Y ahora parte de la militancia que decía que los Estados Unidos son asesinos, empiezan a alinearse, porque va a ser natural, te van a tener que alinear. Son los mismos militantes. Mucha gente que está, doctora, en el frente de todos hoy, son los mismos menemistas de los años 90 que apoyaron la invasión a Irak y el apoyo de Argentina a eso. Que se van reconvirtiendo. Después se hacen los antiimperialistas y después son amigos de los Estados Unidos. Pero finalmente, acá el que manda son los yanquis. Si nosotros nos queremos alinear con los rusos o con los chinos, va a haber problemas. Vamos a hacer Ucrania. O vamos a hacer Venezuela. ¿Entiendes? Esto es lo que pasa. Entonces hay que bancarse. O no, a mí me parece que no, que la Argentina no se lo va a bancar. No, yo creo que lo único que nos podría, perdón que la interrumpa, que nos podría liberar un poco de esa carga del continuum territorial, es que el continuum territorial de los Estados Unidos en la Argentina o en Sudamérica de un modo general es un poco falso. Porque hay una continuidad territorial, pero no es muy buena. No es como la de Rusia, que está el continente totalmente integrado. ¿Se entiende? De pasar de Europa a Asia es un continente de verdad. Acá hay un istmo, ¿no? Un istmo, que es el Panamá, claro, que además tiene una selva intocada que se llama el Tapón de Darién. En realidad no se puede pasar de América del Central a América del Sur. No se puede. Por tierra no se puede. El continuum territorial es falso, no es verdadero. Sí, yo puedo ir de Beijing a Lisboa, todo por tierra, sin obstáculos materiales, no humanos sí hay un montón. Sí. Pero materiales, selva,
Sí, tengo que cruzar ríos, evidentemente, eso en todos lados, pero que selva, cosas interesantes, no hay. Yo puedo ir desde Beijing hasta Lisboa, o de Lisboa hasta Beijing, si quiero. Bueno, uno no puede venir de Estados Unidos a la Argentina marchando con tanques, porque hay un obstáculo natural. No, claro, claro. Es una cosa geográfica, hay que analizarla, ¿no? Ya la analicé en una nota que se llama el continuum territorial, y faltó esta pequeña salvedad que es una cosa geográfica que hay que atenderla, porque la gente piensa, no, hoy la gente, ¿no? El sentido común piensa, no, hoy en esta época de comunicaciones a distancia, gran velocidad, los obstáculos naturales no son importantes. Sí que son importantes. La tierra hay que pensarla para llegar. Al fin y al cabo, para llegar con tropas uno tiene que ir por ahí. Y no hay forma de hacerlo de otra manera. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Uno se queda pensando que son demasiadas cuestiones y que son temas que nunca se, al menos en los medios tradicionales nunca se tocan. Entonces es interesante poder ir analizando todo más allá de quedarnos eso, con la foto, con que si cuestión de feminismo sí, feminismo no, qué cosas importantes que hay acá. Y más con el tema Rusia, ¿no? También, ¿realmente crees que Rusia ya ganó la guerra? Ya ganó la guerra y lo que está haciendo es estabilizar e integrar. Ahora está integrando. ¿Usted piensa que los países donde la OTAN está estacionada hoy, que a partir de la caída de la Unión Soviética, todos esos países formaban parte de la Unión Soviética o de la cortina de hierro que la Unión Soviética tenía en Europa del Este? ¿Sí? Sí. Eran todos países que estaban dentro de la propia Unión Soviética o dentro de una cosa que se llamó Pacto de Varsovia, es decir, un pacto entre esos países y Moscú para la defensa militar. Sería la OTAN de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía su OTAN en la Guerra Fría. ¿Sí? De hecho, la OTAN y el Pacto de Varsovia son creados para enfrentarse mutuamente. ¿Verdad? Sí. Caída la Unión Soviética, disuelto el Pacto de Varsovia, la OTAN queda sin finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la OTAN? Si no está la Unión Soviética. Muy bien, la finalidad de la OTAN fue expandirse por todos los países donde estaba el Pacto de Varsovia y rodear a Rusia, porque el objetivo nunca fue la Unión Soviética, siempre el objetivo es Rusia. Lo intentó Napoleón, lo intentó Hitler, lo intentaron todos. El problema de Europa, de Occidente de modo general, es Rusia, por el tema de Eurasia. Si ustedes lo piensan, dicen, bueno, sí, acá tenemos una gran concentración de gente, Europa, ¿no? Hablando de Europa, gran concentración de gente, países con muchos habitantes, poco territorio, sí, poquísimo territorio, y un nivel económico muy alto. Entonces, esta gente es mucha, no produce lo que consume y consume mucho, ¿correcto? Sí. Un problemita. Para que consuma mucho necesitan la industria, la tiene, entonces está. Pero la industria hay que moverla con algo, hay que ponerle un combustible a la industria, hay que ponerle materias primas. Muy bien, todos esos combustibles y esas materias primas están en Rusia. Ese es el problema de Europa. El gran problema de Europa a partir de la revolución industrial es que el combustible, la materia prima de la industria está en Rusia. También está en América, también está en África, pero mucho más lejos. Y no siempre pueden acceder. Por ejemplo, en África no van a poder acceder porque China ya se adueñó. En América los estadounidenses están tratando. Por ejemplo, el petróleo venezolano no lo controlan hoy, un ejemplo. La reserva más grande del mundo, no lo controla. Es complicado. Ahora, Europa necesita estar en buenos términos con Rusia para poder acceder a esas cosas. Se resulta que en la mentalidad del hombre europeo, estar en buenos términos con alguien es dominarlo. ¿Se entiende? Es lo mismo. Yo necesito algo de usted, En vez de hacerme amigo suyo, doctora, y conseguir lo que quiero de buena manera, siendo amigo suyo, yo voy y la esclavizo a usted para que usted me dé lo que yo necesito. Claro, porque eso para mí es estar en buenos términos. Ellos quieren esclavizar a Rusia para que Rusia le dé a ellos lo que ellos quieren. Resulta que eso no se puede hacer, no se pudo hacer nunca, no lo pudo hacer Napoleón, no lo pudo hacer Hitler, y menos se va a poder hacer ahora. ¿Y por qué? Porque ahora los rusos tienen una cosa que se llama bomba atómica. ¿Se entiende? O sea, no hay posibilidad de entrar
al territorio ruso sin que los rusos aprieten el botón y lo vuelen todo por los aires con la bomba atómica. Esto es así, y los tipos siguen pensando que no, de alguna forma los vamos a doblegar a los rusos, y los rusos van a hacer lo que nosotros queremos. Es solo cuestión de matar a Putin y ahí los rusos van a hacer... No es Putin, son los rusos. El pueblo ruso no va a hacer lo que el europeo quiere. El pueblo ruso quiere hacer lo que los rusos quieren. Y eso está bien, no está mal, porque eso es la patria. ¿Por qué tengo que ser yo subalterno de otro país? Si yo tengo mi país. Así piensan los rusos. Sí. Entonces Rusia ahora sale a recuperar todos esos territorios, no recuperarlos de manera imperialista, es decir, Rusia no quiere. Rusia, imagínese usted que Rusia es el país más extenso de la Tierra. Tiene territorio, pero que no lo puede ni poblar, porque es mucho lo que tiene. Sí, y va a querer territorio de Ucrania, de Polonia, de Moldavia. ¿Y para qué? No, lo que los rusos quieren ahí es otra cosa. Lo que los rusos quieren es el alineamiento de esos países a su política, para que esos países no sean, primero, una amenaza para ellos, ¿sí?, como es la OTAN estacionada ahí, y segundo, al no ser una amenaza para ellos, empezar a hacer una suerte de nuevo, de cordón sanitario, que hizo de la cortina de hierro en la época de la Guerra Fría, entre Rusia y el resto de Occidente. Es muy simple esto. Sí, sí, es simple, pero bueno, nunca se Una se pregunta. explica con tanta claridad. Ya nos quedan... Dale, Carlos, que no ¿Qué tenía que hacer la OTAN ahí? No escuché, perdón. Hola, Carlos Ventosa, ¿cómo te va? ¿Qué tenía que hacer la OTAN ahí y qué pretendía? No tenía nada que hacer ahí. Lo que pretendía era rodear a Rusia para condicionarla y que Rusia haga lo que ellos quieren que haga. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ellos quieren que Rusia haga? De máxima, el objetivo de Occidente es colonizar a Rusia, evidentemente, como hicieron con todo lo demás. Y usted diría, no, pero ¿cómo va a querer eso? Han colonizado países durante 500 años, 600 años. Eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen eso, ellos colonizan los países para sacarle la riqueza. Son vampiros. Y Occidente es vampiro. Occidente es vampiro, siempre fue vampiro. Entonces, de máxima quieren colonizar Rusia, fragmentarla, hacer 1000 guerras civiles ahí adentro para que se peleen entre ellos y poder robar lo que Rusia tiene. Yo pensaba que se querían quedar con el caño de gas. Yo no soy mal pensado. Eso entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas quieren eso, porque el caño de gas es una de las riquezas que ellos pueden extraer del territorio ruso. Eso de máxima. De mínima, el objetivo es rodear a Rusia, poner misiles en las fronteras de Rusia, que estén a 200, 300 millas de Moscú, de San Petersburgo, para que los rusos, presionados, apretados por esa amenaza militar, empiecen a entregar las riquezas naturales como ellos quieren, en la frecuencia que ellos quieren, la cantidad que ellos quieren, y sobre todo en el precio que ellos quieren pagar. Esto es muy importante, porque Occidente no quiere pagar las cosas lo que valen. No. Occidente quiere pagar las cosas lo que ellos creen que valen. Entonces quieren comprar un metro cúbico de gas por lo que ellos creen que vale ese metro cúbico de gas en su opinión. Así funciona el capitalismo occidental. ¿Sí? Y los rusos dicen, no, yo quiero vender este gas. Un ejemplo de esto, fíjense, yo voy a poner un ejemplo de esto. Es Arabia Saudí. ¿Sí? País que teóricamente no tiene nada que ver con Rusia, pero ahora vamos a ver que sí. Arabia Saudí tiene un propósito hoy en la vida, en la existencia. ¿Cuál es? El de sobreproducir, es decir, producir mucho más de lo que puede, que es lo que hace Arabia Saudí, sobreproduce petróleo para exportarlo y que el precio del petróleo baje, porque habiendo más oferta, baja el precio. ¿No? Más que la demanda, baja el precio. ¿Correcto? Eso es lo que pasa, el precio del petróleo es estable porque Arabia Saudí sobreproduce. Venezuela produce muy poco, es más grande que Arabia Saudí. Entonces, para que el precio baje, Arabia Saudí tiene que producir mucho. Ahora, ¿es interés de los saudíes hacer eso? Piénsenlo. ¿Es interés del productor de petróleo que el precio del petróleo baje? No, ¿O todo lo contrario? No. Todo lo contrario. Si yo vendo pasta frola, me interesa que el precio de la pasta frola suba y no baje. Es evidente. Bueno, ellos venden pasta frola y producen demasiadas pastas frola, de manera que el precio de la pasta frola
eso. Es una colonia de Estados Unidos. Eso es lo que quieren hacer con Rusia. Ahora, Claro. cuidadito, que los saudíes no son bobos, saben dónde están en Asia, en Eurasia, y al ver que alguien desafió la hegemonía de los yanquis, empezará a jugar bien con Rusia. Erico, muy interesante, la verdad que da para seguir charlando, pero ya se nos fue el programa. Tenemos que cerrar y la verdad que te agradecemos muchísimo por esta conversación porque la verdad que nos muy didáctico para explicar y nos sirve un montón y seguramente a los oyentes también. Te agradezco. No, gracias a ustedes y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Y vamos a seguir conversando con estos temas porque la verdad que es muy interesante Sí, todo. sin dudas. Gracias. Perfecto. Gracias, Erico. Bueno, muchas gracias, Erico. Hasta la Un próxima. abrazo a todos a la mesa y a todos.